Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Soy la licenciada Yaneli Naomi Cruz Gutiérrez y pues bueno, en esta ocasión vamos a revisar material correspondiente a la materia de ética profesional, ¿sí? En algún momento ya se habrá tomado o se tomó información respecto a la ética y demás, cuando revisamos parte del código ético y la deontología, pero vamos a ver ahora esto de qué se trata, ¿sale? Bien, empezamos con las aproximaciones generales a la ética. Bien, devenir histórico de la ética. El desarrollo histórico de la ética ha evolucionado desde normas ancestrales de convivencia hacia una disciplina filosófica centrada en la razón y la conducta humana, iniciando con la filosofía griega, es decir, virtud, felicidad, pasó por la teología medieval, es decir, la ley divina, la razón moderna, que es el deber kantiano, y llega hasta el enfoque contemporáneo en la bioética y los valores. En la Edad Antigua, en el siglo VII antes de Cristo, siglo V después de Cristo, la ética como disciplina nace en Grecia. Ujú. Primero vamos a ver qué decía Sócrates. Él es considerado el padre de la ética y se centró en la virtud, el conocimiento y la noción del bien. Por su parte, Platón defendió la justicia y la idea del bien como el fin último del ser humano. Tenemos también a Aristóteles, que fundó la ética sistemática, es decir, la ética a Nicómaco, enfocada en la felicidad, eudaimonía, a través de la virtud y el término medio. Y en el helenismo, en las escuelas como el estoicismo y el epicurismo, perdón, buscaron la felicidad a través de la ataraxia, que es decir, la tranquilidad del alma. ¿Sí? En la Edad Media, la ética se teologiza centrándose en la relación entre la moral humana y la ley divina. La felicidad se entiende como la salvación eterna. Aquí participa Santo Tomás de Aquino. Sintetizó la filosofía aristotélica con la doctrina cristiana, destacando la importancia de la ley natural. Luego viene la Edad Moderna. La ética se seculariza y se separa de la religión, situando al ser humano y su razón como el centro. Llega Descartes, inició el giro hacia el individualismo y la razón. Immanuel Kant, fundamental en la ética moderna, introdujo el imperativo categórico estableciendo la dignidad humana como valor absoluto, es decir, como tratar a los demás como un fin y no como un medio. Ujú. Llega la edad contemporánea, del siglo XIX a la actualidad. La ética se centra en la responsabilidad, la justicia social y la aplicabilidad práctica. Bioética. En el siglo XX destaca la propuesta de Potter, que integra la biología con la ética para el respeto a la vida y el medio ambiente. Y en la actualidad se enfoca en dilemas éticos, tecnológicos, sociales y en la pérdida de los valores. Ujú. Esto es como la parte histórica, como veíamos ahí. Y ahora, la ética como disciplina filosófica. La ética, conjuntamente con la estética, constituye el fundamento de la axiología o ciencia de los valores. Se define la ética como una disciplina de la filosofía que estudia el deber ser del comportamiento humano. La ética se ocupa de normar lo que los individuos deben hacer en su interacción social, es decir, indica qué es lo bueno y lo malo de las acciones humanas, ¿sí? Evidentemente, teniendo muy claro que se trata de una ética. Ajá. Cuando hablamos de ética, entonces sí podemos hablar de esta norma social
como lo mencioné aquí, hablando de lo bueno y lo malo. Ujú. Es objeto de la ética, el objeto de la ética, perdón, es estudiar el carácter general de las normas de conducta y de las elecciones morales concretas que el individuo hace en su relación con los demás. Como disciplina filosófica, la ética se divide en áreas específicas para abordar la conducta desde distintos ángulos. Primero, la metaética. Investiga el origen y el significado de los conceptos éticos. Por ejemplo, ¿qué significa ser bueno? Eso es lo que estudia o investiga la metaética. La ética normativa se enfoca en establecer criterios o normas sobre cómo debemos actuar y qué deberes tenemos. La ética aplicada analiza dilemas específicos en contextos reales como la bioética, la ética profesional o la ética ambiental. Y tenemos también la ética descriptiva. Describe cómo las personas y sociedades se comportan y qué valores sostienen en hecho. Como disciplina filosófica, la ética se divide en áreas específicas para abordar la conducta desde distintos ángulos, como lo vimos aquí. Ajá. La metaética investiga el origen y el significado de los conceptos éticos, por ejemplo, qué significa ser bueno. La ética normativa, que se enfoca en establecer criterios o normas sobre cómo debemos actuar y qué deberes tenemos. Y la ética aplicada y la descriptiva, que lo mencionamos también en esta parte. Ujú. Luego viene Sócrates. Sócrates, quien una vez observó que una vida sin examen no merece ser vivida, debe ser considerado uno de los más grandes maestros de ética. A diferencia de otras figuras de comparable importancia como Buda o Confucio, no les decía a sus oyentes cómo debían vivir. Ujú. Lo que Sócrates enseñaba era un método de investigación. Cuando los sofistas o sus discípulos se jactaban de saber qué era la justicia, la piedad, la templanza o la ley, Sócrates les pedía que dieran una explicación, la cual luego demostraba que era totalmente insuficiente. Él, dado que su método de investigación amenazaba las creencias convencionales, los enemigos de Sócrates conspiraron para que lo condenaran a muerte bajo la acusación de corromper a la juventud ateniense. Para aquellos que pensaban que la adhesión al código moral convencional era más importante que el cultivo de una mente inquisitiva, la acusación pues era apropiada. Ujú. Según los estándares convencionales, Sócrates sí estaba corrompiendo a la juventud ateniense, aunque él mismo consideraba que la destrucción de creencias que no podían resistir la crítica era un paso previo necesario en la búsqueda del verdadero conocimiento. En este sentido, se diferenciaba de los sofistas con su relativismo ético, pues pensaba que la virtud es algo que se puede conocer, ya que la persona virtuosa es la que sabe literalmente qué es la virtud. Ujú. Bueno, Sócrates aquí no es del todo exacto, o más bien esta parte no es del todo exacto considerar que aportó un método de investigación, pero que carecía de ideas propias. Creía que la virtud podía conocerse, aunque él mismo no afirmaba conocerla. También pensaba que quien supiera qué es la virtud actuaría necesariamente con virtud. Quienes actúan mal, por consiguiente, lo hacen únicamente por ignorancia o por un conocimiento erróneo de la verdadera naturaleza de la virtud. Ujú. Es quizá como la parte que a veces algunos confunden con la conciencia.
¿no? Es que no estoy plenamente consciente de lo que estoy haciendo o no estaba consciente de lo que estaba haciendo y por eso cometí algún error, etcétera, ¿no? En este caso, para él, a eso lo consideraba, ¿no? La gente actúa mal por ignorancia. E incluso por ahí hay alguien que menciona, ¿no? Que cuando se actúa por ignorancia, bueno, se puede como disculpar de alguna manera. Sin embargo, bueno, es una parte de la teoría de que nos aporta Sócrates. Esta creencia puede parecer peculiar hoy en día, en gran parte porque actualmente es común distinguir entre lo que una persona debería hacer y lo que realmente le conviene, como lo que les acabo de mencionar, ¿sí? Una vez hecha esta premisa, es fácil imaginar las circunstancias en las que una persona sabe lo que debería hacer, pero procede a hacer otra cosa, es decir, lo que le conviene. Por ejemplo, el proporcionar a las personas egoístas o simplemente racionales razones que les motiven a hacer lo correcto ha sido un problema importante para la ética occidental. En la antigua Grecia, sin embargo, no se hacía la distinción entre virtud e interés propio, al menos no de la manera tan clara como se hace hoy. Los griegos creían que la virtud es beneficiosa tanto para el individuo como para la comunidad. Reconocían que vivir virtuosamente podría no ser la mejor manera de prosperar económicamente, pero no asumían, como suele hacerse hoy en día, ¿sí? Que la riqueza material fuera un factor determinante para el éxito o el fracaso en la vida de una persona, que como bien menciona, hoy en día esta parte para muchos sí es muy, muy importante. Ujú. Y bueno, con eso cerramos con Sócrates. Y luego nos encontramos con Platón, el discípulo más importante de Sócrates, Platón. Aceptó las creencias socráticas clave sobre la objetividad del bien y el vínculo entre saber qué es bueno y hacerlo. También asumió la responsabilidad del método socrático de filosofar. Consistía en desarrollar la argumentación a favor de sus propias posturas, exponiendo los errores y confusiones de los argumentos de sus oponentes. Para ello, escribía sus obras en forma de diálogos, en los que Sócrates debatía con otros, generalmente sofistas. Ajá, e incluso sí, así está la obra, ¿no? Los primeros diálogos se consideran en general relatos bastante fieles de las ideas del Sócrates histórico, pero los posteriores, escritos muchos años después de su muerte, lo utilizan como portavoz de ideas y argumentos que de hecho eran originales de Platón. El más famoso de los diálogos de Platón, Politela, el personaje de Sócrates, se enfrenta al siguiente desafío. Supongamos que una persona obtiene el legendario anillo de Giges, que posee la propiedad mágica de volver invisible a quien lo lleva. ¿Tendría esa persona aún alguna razón para comportarse con justicia? Detrás de este desafío subyace la sugerencia planteada por los sofistas y aún presente hoy en día de que la única razón para actuar con justicia es que uno no puede salirse con la suya actuando injustamente. La respuesta de Platón a este desafío es un extenso argumento que desarrolla una postura que parece ir más allá de todo lo que afirmó el Sócrates histórico. Platón sostenía que el verdadero conocimiento no consiste en conocer cosas particulares, sino en conocer algo general que es común a todos los casos particulares. Esta visión se deriva obviamente de la manera en que Sócrates instó a sus oponentes ir más allá de la mera descripción de actos particulares que son, por ejemplo, buenos, moderados o justos, y a dar en cambio una explicación general de la bondad, la moderación o la justicia. Ujú. La implicación
que es que uno no sabe qué es la bondad a menos que pueda dar tal explicación general. Entonces surge la pregunta, ¿qué es lo que uno sabe cuando conoce esta idea general de bondad? La respuesta de Platón es que uno conoce la forma del bien, una entidad perfecta, eterna e inmutable que existe fuera del espacio y el tiempo, en la que las cosas buenas particulares comparten o participan en la medida en que son buenas. ¿Sí? Se ha dicho que toda la filosofía occidental consiste en notas a pie de página de Platón. Ciertamente, la cuestión central en torno a la cual ha girado toda la ética occidental se remonta al debate entre los sofistas, quienes sostenían que la bondad y la justicia son relativas a las costumbres de cada sociedad, o que no son más que un pretexto para el interés del más fuerte. Y entonces vienen los platónicos, quienes defendían la posibilidad de conocer una forma objetiva del bien, ¿sí? Entonces, si uno pudiera saber qué es la bondad o la justicia, ¿por qué actuar con justicia si pudiera beneficiarse haciendo lo contrario? Esta es la parte restante del desafío que plantea el relato del anillo de Giges, y aún queda por responder, porque incluso si uno acepta que la bondad es algo objetivo, no se deduce que uno tenga una razón suficiente para hacer lo que es bueno. Uno tendría tal razón si se pudiera demostrar que la bondad o la justicia conducen, al menos a largo plazo, a la felicidad, como se ha visto en el análisis anterior de la ética temprana en otras culturas. Este tema es un tema recurrente para todos aquellos que gustan reflexionar sobre la ética. Ujú. Según Platón, la justicia existe en el individuo cuando los tres elementos del alma, que son intelecto, emoción y deseo, actúan en armonía, ¿sí? Solamente así es cuando existe justicia. La persona injusta vive en un estado insatisfactorio de discordia interna, intentando siempre superar la incomodidad del deseo insatisfecho, pero sin lograr jamás nada, mejor que la mera ausencia de necesidad. El alma de la persona justa, en cambio, se rige armoniosamente por la razón y obtiene un gozo verdaderamente satisfactorio de la búsqueda del conocimiento, algo así considerado como la congruencia. Ujú. Platón señala que el mayor placer, de hecho, proviene de la especulación intelectual. También argumenta a favor de la creencia en la inmortalidad del alma humana. Por lo tanto, incluso si un individuo justo vive en la pobreza o padece una enfermedad, los dioses no lo descuidarán en la otra vida, donde recibirá mayores recompensas, como parte de justo un equilibrio, ¿no? A eso es a lo que se refiere. Platón afirma que debemos actuar con justicia porque al hacerlo estamos en armonía con nosotros mismos y en este caso pues con los dioses, ¿no? Considerando evidentemente la época en la que estas teorías surgen. Hoy en día, esta concepción de la justicia puede parecer extraña y una visión descabellada de lo que se necesita para alcanzar la felicidad humana. Platón no recomienda la justicia por sí mismo, independientemente de los beneficios personales que se puedan obtener al ser una persona justa. Esto es característico de la ética griega, que se negaba a reconocer que pudiera existir un conflicto irresoluble entre el interés del individuo y el bien de la comunidad. ¿Sí? No fue hasta el siglo XVIII que un filósofo afirmó con contundencia la importancia de hacer lo correcto, simplemente porque es correcto, al margen de la motivación egoísta. Ujú. Y bueno, ciertamente Platón
no sostenía que la motivación de cada acto justo fuera algún beneficio personal o al contrario, quien practica la justicia hará lo que es justo porque es justo. Sin embargo, aceptó la premisa de sus oponentes de que no se podía recomendar practicar la justicia a menos que se demostrara que era ventajoso tanto para uno mismo como para los demás. Hoy en día, muchas personas tienen una visión diferente sobre la relación entre moralidad e interés propio. El intento de Platón de argumentar que quienes actúan con justicia son a la larga más felices que quienes actúan con injusticia ha tenido una enorme influencia en la ética occidental. Al igual que las ideas de Platón sobre la objetividad de la bondad, la afirmación de que la justicia y la felicidad personal están vinculadas ha contribuido a definir el rumbo de un debate que continúa hasta nuestros días. Y esto fue Platón. Ahora vamos a ver qué nos comparte o cuál es la teoría de Aristóteles, sus aportes. Bueno, Platón fundó en Atenas la Academia, una escuela de filosofía. Entonces allí estudió Aristóteles, contemporáneo más joven de Platón y su único rival en cuanto a influencia en el curso de la filosofía occidental. Aristóteles criticaba a Platón con frecuencia y sus escritos difieren notablemente en estilo y contenido, pero el tiempo que compartieron se refleja en una considerable cantidad de puntos en común. Ujú. Así, Aristóteles comparte con Platón la idea de que la vida virtuosa es gratificante para los virtuosos y beneficiosa para la comunidad. Aristóteles también coincide en que la forma más elevada y satisfactoria de existencia humana implica el ejercicio pleno de las facultades racionales. En un punto importante de desacuerdo radica en la doctrina platónica de las ideas que Aristóteles rechazó. Por lo tanto, Aristóteles no sostiene que para ser bueno sea necesario conocer la idea del bien. Eso es lo que él menciona. Aristóteles concibió el universo como una jerarquía en la que todo tiene una función. La forma más elevada de existencia es la vida del ser racional y la función de los seres inferiores es servir a esta forma de vida. De esta perspectiva o desde esta perspectiva, Aristóteles defendió la esclavitud, ujú, porque consideraba a los bárbaros menos racionales que los griegos y por naturaleza aptos para ser herramientas vivientes, y la matanza de animales no humanos para obtener alimento y vestimenta, lo cual pues tiene mucho sentido desde su perspectiva. Justo desde esta perspectiva también surgió una visión de la naturaleza humana y una teoría ética derivada de ella. Todos los seres vivos, sostenía Aristóteles, poseen una naturaleza humana inherente y una teoría ética derivada de ella, potencialidades que es su naturaleza a desarrollar. Esta es la forma de vida apropiada para ellos y constituye su meta. Sin embargo, ¿cuál es la potencialidad de los seres humanos? Para Aristóteles, esta pregunta resulta ser equivalente a preguntar ¿qué es distintivo de los seres humanos? Y esto, por supuesto, es la capacidad de la razón. Por lo tanto, el objetivo último de los seres humanos es desarrollar su capacidad de razonamiento. Al hacerlo, viven plenamente, en consonancia con su verdadera naturaleza y encontrarán en ello la existencia más gratificante posible. Aristóteles termina así, coincidiendo con Platón, en que la vida intelectual es la existencia más gratificante, aunque fue más realista que Platón al sugerir que dicha vida también contendría los bienes de la prosperidad material y las amistades cercanas.
Sin embargo, el argumento de Aristóteles para considerar la vida intelectual tan elevada es diferente al que propone Platón. Y la diferencia es significativa porque Aristóteles cometió un error. Una falacia que se ha repetido con frecuencia. Consiste en suponer que cualquier capacidad que distinga a los humanos de otros seres es, por esa misma razón, la más elevada y mejor de todas. Quizá la capacidad de razonar sea la mejor capacidad humana, pero no se puede llegar a esta conclusión simplemente porque sea lo más característico de la especie humana. Ujú. Una falacia más amplia y aún más generalizada subyace a la ética de Aristóteles. Se trata de la idea de que una investigación de la naturaleza humana pueda revelar lo que uno debe hacer. Para Aristóteles, el examen de un cuchillo revelaría que su capacidad distintiva es cortar, y de esto se podría concluir que un buen cuchillo es aquel que corta bien. Del mismo modo, un examen de la naturaleza humana debería revelar la capacidad distintiva de los seres humanos, y de esto se debería poder inferir qué significa ser un buen ser humano. Ujú. Por esa razón es que se comete el error que aquí menciona. Esta línea del pensamiento tiene sentido si uno piensa, como Aristóteles, que el universo en su conjunto tiene un propósito y que los seres humanos existen como parte de un esquema de cosas orientado a un fin. Pero su error se vuelve flagrante si se rechaza esta visión y la existencia humana se considera el resultado de un proceso ciego de evolución. Mientras que la capacidad distintiva de un cuchillo es resultado del hecho de que los cuchillos se fabrican con un propósito específico y un buen cuchillo es, por lo tanto, aquel que cumple bien este propósito, entonces los seres humanos, según la biología moderna, no fueron creados con ningún propósito particular en mente. ¿Sí? A diferencia justo de los cuchillos. Su naturaleza es el resultado de fuerzas aleatorias de selección natural. Por lo tanto, la naturaleza humana no puede, sin premisas morales adicionales, determinar cómo deben vivir todos los seres humanos. Ujú. Y bueno, de igual manera, Aristóteles también se es responsable de un pensamiento mucho posterior sobre las virtudes que uno debe cultivar. Ujú. En su tratado ético más importante, en su tratado Ética a Nicómaco, examina las virtudes tal como se entendían popularmente en su época, especificando en cada paso qué es verdaderamente virtuoso y qué se cree erróneamente que lo es. Aquí aplica una idea que más tarde se conocería como el justo medio. Es esencialmente lo mismo que el camino intermedio del Buda entre la autocomplacencia y la abnegación. Ujú. El coraje, por ejemplo, es el punto medio entre dos extremos. Se puede tener una deficiencia de él, que es la cobardía, o un exceso, que es la temeridad. La virtud de la amabilidad, por citar otro ejemplo, es el punto medio entre la obsequiosidad y la osquedad. Aristóteles no pretende que la idea del justo medio se aplique mecánicamente en todos los casos. Afirma que en el caso de la virtud de la templanza o el autocontrol, es fácil encontrar el exceso de indulgencia en los placeres físicos, pero el error opuesto, la falta de interés por tales placeres, apenas existe. Esta cautela en la aplicación de la idea es acertada, pues si bien puede ser una herramienta útil para la educación moral, la noción de justo medio no ayuda a descubrir nuevas verdades sobre la virtud. Solo se pueden determinar el justo medio si ya se tiene una idea de qué es
un exceso y qué es un defecto del rasgo en cuestión. Pero esto no se puede descubrir mediante una inspección moralmente neutral del rasgo en sí. Se necesita una concepción previa de la virtud para decidir qué es excesivo y qué es defectuoso. Por lo tanto, intentar usar la doctrina del justo medio para definir las virtudes particular sería dar vueltas en círculo, por supuesto, ¿no? La lista de virtudes y vicios de Aristóteles difiere de las listas compiladas por pensadores cristianos posteriores. Aunque el coraje, la templanza y la liberalidad son reconocidas como virtudes en ambos periodos, Aristóteles también incluye una virtud cuyo nombre griego, megalosique, a veces se traduce como orgullo, aunque literalmente significa grandeza del alma. Ujú. Esta es la característica de tener una opinión justificadamente elevada de uno mismo. Ujú. Para los cristianos, el exceso correspondiente, la vanidad, era un vicio, pero la deficiencia correspondiente, la humildad, era una virtud. ¿Sí? Y esto es algo que en la actualidad todavía se piensa o se percibe, ¿no? Hay personas que confunden los términos y pues bueno, si lo vemos tal cual aquí, grandeza del alma, pues bueno, hay muchas personas que no lo consideran en esta perspectiva ética como algo bueno, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sencillamente se confunde los significados, ¿no? Con soberbia, quizá arrogancia, etcétera. Pero bueno, aquí desde este punto aristotélico está muy bien planteado y se menciona tal cual, ¿no? Porque para algunas partes, el exceso en este sentido, pues no es bueno o como lo menciona, ¿no? Una virtud. Bien. La reflexión de Aristóteles sobre la virtud de la justicia ha sido el punto de partida de casi todas las teorías occidentales. Distingue entre la justicia en la distribución de la riqueza u otros bienes y la justicia reparadora, como, por ejemplo, castigar a alguien por un daño causado. El elemento clave de la justicia, según Aristóteles, es tratar casos similares de manera similar, una idea que planteó a pensadores posteriores la tarea de determinar qué tipos de similitudes, por ejemplo, necesidad, mérito, talento, deberían ser relevantes. Al igual que con la noción de virtud como término medio, la concepción aristotélica de la justicia proporciona un marco que requiere mayor desarrollo antes de poder aplicarse. ¿Sí? Y bueno, con esto cerramos la parte de Aristóteles. Si bien para muchos pudiera ser complicado el entender los puntos filosóficos, recordemos que, bueno, pues la psicología ahí tiene su origen en la filosofía y esto que mencioné ahorita al inicio y hasta lo que llevamos de la clase, quiere decir cómo es que cada uno de los filósofos concibe la ética, concibe lo que es bueno o lo que es malo, que ya les mencioné que aquí sí lo podemos manejar así porque estamos tratando de la parte ética, el deber ser, el deber ser y lo que en realidad es, ¿sí? Entonces no se compliquen demasiado. Estas son las posturas y las perspectivas que tienen cada uno de estos filósofos, ¿sale? Ahora, ya que revisamos cómo es que lo conciben, lo explican, vamos a estas definiciones conceptuales de ética. Ujú. Tenemos etimología y definición base, que es decir, proviene del griego ethos, que significa carácter o modo de ser, es el estudio del comportamiento humano basado en la reflexión crítica sobre las normas morales que rigen la sociedad. Reflexión disciplinada. Se define como la reflexión disciplinada sobre los conceptos y principios morales universales y las decisiones de las personas.
La filosofía moral es la rama de la filosofía que se ocupa de los valores morales de la cultura para encontrar normas que deban regir la conducta virtuosa. Ciencia del comportamiento moral. Algunos enfoques la definen como la ciencia que busca dirigir las acciones humanas hacia la virtud, la felicidad y la prosperidad social, diferenciando lo bueno de lo malo. La finalidad práctica. Se dedica a la investigación y análisis de dilemas morales, buscando fundamentos sólidos para evaluar por qué algo es considerado bueno o considerado malo. ¿Ok? Esas son estas definiciones clave. Y ahora vamos entonces a revisar de qué se trata este tema que se llama la tradición eudemonista. ¿Sí? Bueno, del griego eudemonista, felicidad, que significa felicidad o dicha, ¿no? Bueno, aquí está escrito tal cual en griego, ajá, pero es se me fue ahorita la pronunciación, pero bueno, es del griego. Ajá. Es una de de las corrientes de la ética. Surgió en el mundo de la antigüedad clásica y en él alcanzó ya su más plena manifestación, quienes fueron Demócrito, Sócrates y Aristóteles. Ujú. El eudemonismo, perdón, considera que el principal motivo de la conducta del hombre es el anhelo de felicidad. La ética eudemónica, por su sentido activo y por su humanismo, es incomparablemente superior a la cristiana, pues llama a alcanzar la felicidad en la tierra y no en el mundo de ultratumba. El eudemonismo preconiza sus normas en calidad de reglas comunes a todos los hombres, suprahistóricas en la sociedad constituida por clases antagónicas, donde no hay una moral única ni puede haberla. Ujú. Bien, se manifestó con mayor plenitud ya en las teorías éticas del mundo antiguo. Ujú. Otra vez hablando de Demócrito, Sócrates, Aristóteles. Ujú. El eudemonismo sostiene que el principal criterio de la moralidad y base de la conducta moral del hombre es la aspiración a la felicidad personal, es decir, un eudemonismo individualista y social, que se trata de un eudemonismo social. Fueron partidarios del eudemonismo también los materialistas franceses del siglo XVIII, que proclamaron la felicidad del hombre como objetivo final de toda sociedad y de toda actividad humana útil. Por su carácter activo y humano, la ética eudemonista es incomparablemente más alta que la cristiana, porque llama a la felicidad en la tierra y no en el mundo de ultratumba, como ya lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Pero el eudemonismo imprime al concepto de felicidad cierto sentido humano general y sobrehistórico, mientras que en la sociedad dividida en clases antagónicas no hay ni puede haber una noción única del destino humano. Esta última siempre está condicionada socialmente. Por eso, la fundamentación eudemonista de la moralidad no es científica, ¿sí? La tradición eudemonística. La felicidad en el eudemonismo, en definitiva, es el fundamento de la ética. Es importante tener en cuenta, de todos modos, que incluso en el eudemonismo hay distintas corrientes según aquello que se entiende por felicidad, es decir, la serenidad, el placer, etcétera. No debemos olvidar que cada individuo puede entender la felicidad de forma diferente. Esto puede conducir a ciertos conflictos en las organizaciones jerárquicas, donde las entidades superiores están a cargo de la felicidad de las demás, desde la familia hasta el gobierno. No es fácil tomar las decisiones sobre los que recae el bienestar ajeno, incluso cuando obramos con buena voluntad. La otra parte puede interpretar nuestros actos de manera negativa.
¿sí? Debido a la esencia del eudemonismo, su ética convoca a la realización plena de la felicidad en la existencia terrenal. Distinto es el caso de la ética cristiana, por ejemplo, que llama a actuar por deber y con la promesa de una felicidad eterna luego de la muerte, ajá, y no en el plano mundano. Y es real que muchas personas se dirigen bajo esta premisa, ujú, esta última cristiana, ¿no? Todos sus actos, toda su vida la dirigen esperando precisamente una recompensa, si lo podemos llamar de esa manera, o pues una promesa justamente tal cual de felicidad eterna, ¿no? Por el miedo incluso si no me porto bien, no voy a alcanzar esta felicidad. Y créanme que realmente esto se convierte en algo muy complicado, porque sus acciones, toda su vida va dirigida a querer alcanzar un perfeccionismo, ujú, lo que consideramos o lo que se considera algo que no es humano. ¿Por qué? Porque hablando desde este punto de vista religioso, como lo mencionan aquí, pues evidentemente solamente es el Ser Supremo quien puede y debe vivir o quien pudo llevar esta parte de la perfección. Ujú. El ser humano solamente es quien lo hace a imagen y semejanza, más no lo va a igualar y en algún momento puede llegar a causar de verdad mucho dolor e incluso frustración, miedo, etcétera, por no alcanzar a cubrir esas expectativas y estar con el temor de si voy a alcanzar o no voy a alcanzar esta felicidad eterna, ¿no? Pero de verdad que sí, sí es complicado y hoy en día podemos observar que hay muchas personas que viven de esta manera. Ujú. A nivel general, el eudemonismo afirma que la conducta humana está motivada en la búsqueda de felicidad. Para el eudemonismo social, esa felicidad es colectiva, mientras que evidentemente el eudemonismo individualista cree que la felicidad es personal. El eudemonismo social se orienta hacia una felicidad que trasciende los límites de cada persona. Esta corriente cree que para alcanzar tal objetivo colectivo es necesario que todos los individuos de la comunidad gocen de bienestar o bien sean felices. Ujú. Volviendo al individual, no solo se centra en la felicidad de cada uno por separado, sino que no vela por el ajeno. Este matiz es importante ya que realmente no dirige energía hacia el prójimo. Ujú. El filósofo griego Aristóteles, del cual ya hemos platicado, está considerado como uno de los eudemonistas más importantes. Este pensador sostenía que era necesario tener un buen comportamiento para alcanzar la buena vida. Las personas en este marco debían adquirir conocimientos para poder poner en práctica las virtudes y luego optar un hábito de conducta en sintonía con dichas virtudes. Dicho de otra manera, la teoría aristotélica del eudemonismo afirma que nuestra conducta debe dirigirse a los buenos actos, ya que es así como podemos alcanzar la felicidad, la cual representa en nuestra especie el objetivo más importante que perseguimos de manera incansable a lo largo de toda la vida. Según Aristóteles, coexisten las virtudes intelectuales con las morales. Las primeras, pues bueno, se encuentran por encima de las segundas en la escala jerárquica y de hecho dirigen nuestras acciones para asegurarse de que actuemos con prudencia a cada paso. Supuestamente es gracias a esta organización que podemos elegir obrar bien come- o también, bueno, cometer actos virtuosos.
Ejemplos que Aristóteles concibió para graficar la consecución de la felicidad a través de hacer el bien son los siguientes. Dedicar la vida a la vocación docente para formar a los más pequeños y a los jóvenes, preparándolos para que se conviertan en seres que puedan aportar algo útil a su comunidad. Ujú. Otro ejemplo es pulir la propia conducta, persiguiendo la perfección, apoyándonos en los buenos actos. Y por último, de estos ejemplos, ayudar a los más necesitados por medio de organizaciones benéficas. Ujú. Esto es como él lo ejemplifica. Y con esto terminamos esta parte del eudemonismo. Ahora nos vamos a la tradición hedonista. El hedonismo es una escuela filosófica que piensa que el placer es lo que determina el valor de una acción. La palabra hedonismo viene del griego hedoné y significa placer. Los hedonistas relacionan al placer con el bien y sostienen que el placer guía las acciones de las personas. Ujú. El hedonismo se desarrolló en dos periodos importantes. El primer periodo, que es entre los siglos 4 y 3 antes de Cristo, en este primer periodo, el hedonismo está en la teoría de algunos sofistas, cirenaicos y epícuros. Ujú. En el segundo periodo, que es el siglo XVIII, en este segundo periodo, el hedonismo se desarrolló a través de las teorías de los filósofos utilitaristas J. Bentham y J. S. Mill. Ujú. El hedonismo tiene su origen en la antigua Grecia, alrededor del siglo IV antes de Cristo. Durante este periodo se dieron dos grandes escuelas de pensamiento filosófico a las que se caracterizó como formas de hedonismo. La cirenaica, dirigida por Aristipo de Cirene, y la epicúrea, dirigida por Epicuro de Samos. Durante la Edad Media, el hedonismo fue abolido por el pensamiento cristiano. Para los cristianos, el cuerpo era algo pasajero, solo un vehículo que podía caer frente a la tentación del pecado. El placer se asoció al egoísmo y a la individualidad, sentimientos ajenos a la búsqueda espiritual que promovía la Iglesia Católica. Sin embargo, en el siglo XVIII, el hedonismo recuperó cierto protagonismo gracias al trabajo del filósofo economista británico Jeremy Bentham y John Stuart Mill, creadores, perdón, del utilitarismo. Esta forma de hedonismo, ujú, identificó al placer como un bien útil, que era el objetivo de la sociedad, porque promulgaba el bien de muchos y no de un solo individuo. Así, el hedonismo llegó a la actualidad, considerado muchas veces como una perversión o desviación moral y ser reducido a una forma de placer caótica y estigmatizada, lejos de lo que fue en sus orígenes. Ujú. El hedonismo, como filosofía del placer, cumple con las siguientes características. Primero, se trata de una doctrina filosófica y moral que entiende al placer como un bien que debe ser buscado y desarrollado. Ujú. El placer puede ser tanto físico como espiritual. Se lo asocia a cualquier estado de ausencia de sufrimiento, ¿sí? Suena interesante. Como escuela filosófica, el hedonismo surgió en la Grecia clásica junto a las escuelas cirenaica y epicúrea. Es generalmente considerado una forma de pensamiento individualista, a pesar del que el hedonismo puede encontrarse en doctrinas de bienestar social como el utilitarismo.
La mayoría de los hedonistas tratan al placer y al sufrimiento como si fueran variantes del calor y el frío, es decir, que tienen distintos grados de intensidad medibles a través de una escala. ¿Sí? El hedonismo asocia la idea del placer con la idea de bien, que puede ser individual, privado, social, espiritual o físico. El placer hedonista no implica un desinterés egoísta, sino que impulsa una búsqueda del bien basada en la ausencia de dolor y también del sufrimiento, ¿sí? Los dos grandes escuelas del hedonismo fueron la escuela cirenaica, como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, y la otra escuela es la epicúrea. Vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. La escuela cirenaica. Ajá, fue fundada entre los siglos 4 y 3 antes de Cristo por Aristipo de Cirene, discípulo de Sócrates y uno de los grandes representantes clásicos del hedonismo. Esta corriente planteó una posición escéptica del conocimiento. Los cirenaicos creían que solo las sensaciones eran ciertas y entre ellas defendieron lo que llamaron placeres en movimiento, que se asemejaban al placer y consistían en un movimiento ligero y suave. El único bien posible de elegir era el placer, entendido como individual, inmediato y sensible. Ujú. Y tenemos la escuela epicúrea. La escuela epicúrea surgió a partir del pensamiento de Epicuro de Samos y sus seguidores, quienes afirmaban que el placer era el principio y el final de una vida feliz. Los epicúreos entendían al placer como un estado o sensación estable y no como algo inmediato o pasajero. Además, vinculaban al placer con la ausencia de dolor. Para ellos, el placer tenía como objetivo evitar a toda costa el sufrimiento y esto los acercaba a la felicidad mediante el empleo de la prudencia y de la razón. El autocontrol y el manejo de los placeres permitían evitar futuros sufrimientos, razón por la que los epicúreos practicaban la ataraxia, que significa tranquilidad del ánimo, como conducta hacia el placer estático y calmo. Ujú. Ahora, además de las escuelas que ya mencionamos, que son la Cirenaica y la Epicúrea, existen y existieron otras formas de hedonismo, ujú, menos populares, pero igualmente practicadas por distintos grupos y en distintos momentos de la historia. Ujú. Tenemos aquí, como ya mencionamos anteriormente, el eudemonismo, el libertinismo, el utilitarismo y el hedonismo contemporáneo. Como ya vimos, el eudemonismo es presentado por Aristóteles y afirma que el placer es el medio para alcanzar la felicidad, que es el fin último del ser humano. Los eudemonistas creían que para alcanzar la felicidad se debe actuar conforme a a la naturaleza, buscando el punto medio entre la parte animal, que es la parte física, y la parte social, que es la parte mental de las personas, ¿no? De acuerdo a esta corriente. Luego, el libertinismo. Es una forma extrema que considera que cualquier tipo de límite a la moral es innecesario y contrario a la naturaleza del ser humano. Ajá. El libertinismo fue defendido por John Wilmot, así como por el célebre Marqués de Sade en sus escritos literarios, que le valieron la cárcel y finalmente el manicomio, además de la prohibición de sus obras por parte de la Iglesia Católica. Este hombre, Marqués de Sade, tiene, no sé si ustedes han tenido la oportunidad o la curiosidad por leer alguna de sus obras y pues evidentemente, ¿no? Si no lo han hecho, les sugiero que busquen a algunas, ajá, en el cual pues van a tener ya toda la
la claridad del por qué fueron, pues censuradas, ¿no? Por la Iglesia Católica. Uno de ellos que es, muy conocido, los 120 días en Sodoma, ¿no? Deberían, si está en su interés, leerlo y pues evidentemente van a entender por qué está dentro del libertinismo y lo que les acabo de mencionar. Ujú. El utilitarismo, nacido entre el siglo XVIII y XIX de la mano de Jeremy Bentham y James Mill y John Stuart Mill. Ujú. El utilitarismo dio un giro al hedonismo tradicional al dirigirlo a la idea del bienestar social de la mayoría. Esta corriente pensó al placer como algo útil y no como una sensación o un sentimiento. Por eso es utilitarismo, algo útil. ¿Sí? El hedonismo contemporáneo, impulsado por Michael Onfray y por Valery Tasso, el hedonismo actual busca encontrar un modo de vivir feliz en la sociedad contemporánea. Considera que las pasiones del cuerpo son aliadas y no enemigas, y prioriza la idea de disfrutar el instante presente en lugar de pensar en las preocupaciones del futuro. Ujú. Distintos pensadores y filósofos como Aristipo o Jeremy Bentham escribieron y promovieron el hedonismo de una manera u otra. Entre ellos, pues también encontramos a los siguientes. En primer lugar, como ya mencionamos, Aristipo, filósofo griego nacido en la ciudad de Cirene y fue discípulo de Sócrates y fundó el hedonismo cirenaico, perdón. Promovió una vida basada en el placer inmediato, suave y frágil. Epicuro, que es un filósofo griego o fue un filósofo griego, fundador del epicureísmo y el hedonismo racional. Fundó su propia escuela apodada El Jardín, a la que permitía el ingreso de mujeres, esclavos y prostitutas. Su obra se conoce por los comentarios y recopilaciones del filósofo romano Lucrecio y su obra De Rerum Natura. Ujú. También tenemos a John Wilmot, segundo conde de Rochester, y fue autor de una importante obra poética libertina, discípulo del pensador Thomas Hobbes y de otros libertinos franceses que buscaban rescatar a Epicuro como Théophile de Vieux y Claude Le Petit. Ujú. Claude Le Petit, ándale, ella, ¿no? Ujú. Marqués de Sade. Este filósofo y escritor francés, su obra fue perseguida por la Iglesia Católica por promover el placer y el camino de la sensualidad, ¿sí? Para algunos en realidad es un exceso, pero tiene desde esta perspectiva propuestas importantes. Este libro que les mencioné hace un momento es está interesante en ese sentido, ¿sale? Tenemos a Jeremy Bentham, bueno, no es ajá, Bentham, ajá, filósofo, economista, pensador y escritor inglés. Fue el fundador del utilitarismo, un modo de pensamiento que lo aproximó a vertientes democráticas y progresistas bajo el objetivo de lograr la mayor felicidad para el mayor número de ciudadanos. Para el utilitarismo, lo bueno es lo útil y lo útil aumenta el placer y disminuye el dolor. En sí, pues todos están enfocados al placer, pero de diferente modo, ¿no? Conforme a su ideología. Autores y filósofos como Michael Onfray, Valery Tasso llevan adelante una vertiente hedonista contemporánea que no constituye una doctrina unificada como tal. Proponen un hedonismo filosófico que no involucra al dinero ni el consumo capitalista, sino que persigue el difícil arte de establecer la paz con uno mismo. Ujú. También el filósofo británico David Pearcey plantea una forma de hedonismo
Percy cree que las normas éticas deben evitar el sufrimiento de todo los que pueden sentirlo. Esta postura es defendida en su libro El imperativo hedonista, que hace de manifiesto para la Asociación Transhumanista Mundial, de la que Percy forma parte, fundacional. Ujú. Bien, esto es parte del, bueno, lo que fue o es el hedonismo. Ujú. Vamos ahora con la tradición dialógica. En ética, la tradición dialógica es muy antigua. Arranca de Sócrates y pasa el personalismo de autores como Martin Buber. Ujú. Actualmente resurge con fuerza en la ética discursiva creada por Karl Otto Appel y Jürgen Habermas, que tiene la peculiaridad de intentar poner en diálogo la ética kantiana. Ujú. Estos autores opinan que la aportación kantiana es óptima, pero carece de un defecto. Considera la racionalidad moral cuando en realidad es dialógica. Las personas no llegamos a la conclusión de que una forma es correcta de forma individual, sino a través del diálogo con los demás. La tradición dialógica es una corriente filosófica y ética que sostiene que el ser humano no se constituye de forma aislada, sino a través de la relación y el diálogo con los demás. A diferencia de otras visiones que ven al individuo como un sujeto solitario, es decir, como yo, ujú, esta tradición enfatiza que la identidad y la verdad surgen en el encuentro entre un yo y un tú, ¿sí? No individual, sino parte colectiva. Orígenes y evolución. ¿Cuáles son estas raíces clásicas? Se considera que esta tradición arranca con Sócrates, quien utilizaba el diálogo, conocida mayéutica, como el único camino para alcanzar la verdad y el conocimiento de uno mismo. Filosofía del diálogo del siglo XX. Se consolidó con pensadores como Martin Buber, Rosenzweig y Emmanuel Levinas, quienes propusieron que el ser humano es, por esencia, ser en relación. Ujú. Ética ideológica o discursiva. ¿Cuál sería el fundamento moral? Desarrollada por los filósofos que ya mencioné hace un ratito, Jürgen Habermas y Karl Otto Appel. Esta ética eh, propone que las normas morales solo son válidas y son aceptadas por todos los afectados mediante un diálogo racional y libre. Condiciones del diálogo. Para que sea legítimo, los participantes deben estar en igualdad de condiciones, tener libertad de expresión y buscar el entendimiento mutuo en lugar de la imposición del poder. Por esa razón es un diálogo, ¿sí? Ambos tienen esta oportunidad de manifestar sus ideas, ajá, si no justamente no sería un diálogo desde esta perspectiva porque sería una imposición de poder. Por esas razones que se requiere que ambos estén en igualdad de condiciones para que esta condición pueda darse. Luego, están las características clave. La primera, horizont- horizontalidad. Las relaciones se dan entre sujetos iguales, sin jerarquías que anulen la voz del otro, lo que les decía hace un momento con relación al diálogo. Ujú. La escucha activa no solo implica hablar, sino el oído dialógico o la capacidad de dejar que la voz del otro transforme el propio pensamiento. Y el reconocimiento. El otro no es un objeto de estudio, sino un interlocutor necesario para dar sentido a la realidad. Por esta razón, la primera característica es importante. Ujú. Características de la ética. Sí, bueno, esto es con relación, a la tradición dialógica. Nos vamos a las características de la ética. La ética es normativa,
¿sí? ¿A qué se refiere? No solo describe cómo se comporta la gente, sino que establece normas y principios sobre cómo deberíamos actuar. Busca la universalidad. Aunque las costumbres cambien, la ética intenta encontrar valores que sean aplicables a todos los seres humanos, como la justicia o la verdad. Ujú. Otra de las características es que se basa en la razón. A diferencia de la religión o el instinto, la ética utiliza la reflexión racional y el pensamiento crítico para justificar las acciones. ¿Sí? Otra, no es coactiva, no impone castigos físicos o legales como el derecho o la ley tal cual. Su cumplimiento depende de la conciencia y la voluntad de cada persona. Es práctica, no se queda solo en teorías. Su objetivo final es guiar la conducta diaria y la toma de decisiones. Y otra característica es que tiene relación con la moral. Mientras la moral son las reglas específicas de una sociedad, la ética es el estudio teórico y la reflexión sobre estas reglas. Es decir, ya revisamos toda la parte de antecedentes, o sea, de dónde vienen los filósofos, pensadores, cómo es que cada teoría o cada corriente va transformando o dirigiendo la ética desde el eudemonismo, el hedonismo, en lo que acabamos de revisar. Ahora entonces vamos a encauzarlo a la cuestión tal cual ética, comenzando con esas características, ¿sí? Que debemos de tener clara. Creo que me voy a regresar una más, ajá. Esta última parte de la relación con la moral tiene que ser también una de las características claves. Ajá. La moral, o sea, son dos cosas diferentes, se relacionan, pero son dos cosas diferentes. La moral son reglas específicas de una sociedad y la ética es el estudio teórico y la reflexión sobre estas reglas. ¿Sí? Esto debe de que tener mucha conciencia, mucha claridad, ¿ok? Ahora vamos a revisar la ética en la sociedad. Ujú. Esta ética o la ética en la sociedad funciona como el marco reflexivo que nos permite evaluar qué acciones son correctas o incorrectas para garantizar una convivencia armoniosa y justa. Aquí viene otra parte importante, como lo que les decía hace un momento. A diferencia de la moral, que son las normas prácticas que seguimos día a día, la ética es el estudio racional y crítico de esas normas. Ujú. Funciones principales de la ética social. Regulación del comportamiento. Establece límites y pautas que, junto con las leyes, orientan la conducta humana hacia el bien común. Construcción de confianza. El nivel de confianza es el factor que más condiciona el bienestar y la competitividad de una nación. Fomento de la autonomía. Ayuda a los individuos a desarrollar su propio juicio para tomar decisiones responsables sin depender únicamente de la tradición. Ujú. Para que una sociedad sea considerada ética, suele fundamentarse en estos pilares, que es la justicia, responsabilidad, respeto, libertad y honestidad. Si hablamos de justicia, se trata de dar a cada quien lo que le corresponde y asegurar la equidad. Responsabilidad. Asumir las consecuencias de nuestras decisiones y acciones ante los demás. Esta parte de responsabilidad siempre las he mencionado incluso en otras asignaturas, ¿no? Creo que este es de las mejores definiciones que nos puede ayudar a vivir de una manera más equilibrada, la responsabilidad.
El respeto, valorar la dignidad de todas las personas independientemente de sus diferencias. Ujú. La libertad, capacidad de actuar por voluntad propia, bajo criterios éticos adecuados. Y bueno, la honestidad, actuar con transparencia y verdad en los ámbitos público y privado. Estos dos puntos, bueno, todos son importantes, ¿no? Estos pilares, pero eh, desde mi perspectiva podría mencionarles que responsabilidad y respeto son de los pilares más importantes para poder precisamente lo que les mencionaba, ¿no? Llevar una vida lo más equilibradamente posible. Ajá. No perfecta, hagamos esa aclaración. ¿Sí? Porque muchas de las ocasiones podría interpretarse como ello, ¿no? Si vivo con ética, moral, justicia, etcétera, voy a llevar una vida dentro de la norma o dentro de lo que algunos podrían considerar perfección. Bueno, pero la realidad es que el ser humano como tal, la palabra humano, pues contiene todo esto, ¿no? Defectos, virtudes que nos van formando, por ende el derecho a equivocarse también, que si esto bien no lo tenemos claro, nos lleva o lleva al ser humano a una condición de frustración importante, ¿no? Incluso como les hablaba hace un rato de los que viven bajo esta norma moral de estar buscando la felicidad eterna posterior a la muerte, ¿no? Bien, ahora. En la sociedad moderna, la ética enfrenta retos complejos como la crisis de valores, donde el concepto de todo vale genera disfuncionalidades sociales y corrupción. Además, se aplica en áreas críticas como ética profesional, ética ambiental y ética de los medios y tecnología. Dentro de la ética profesional está lo siguiente: guía el deber ser en campos como la medicina, la enfermería o la empresa, etcétera. Ajá. La ética ambiental reflexiona sobre nuestra responsabilidad ante el cambio climático y el entorno natural. Ética de los medios y tecnología. Analiza el impacto de las noticias falsas y la inteligencia artificial en la vida democrática. ¿Sale? Y bueno, ahora vamos a revisar la aproximación a la moral. Primero empezamos con el carácter histórico de la moral. El carácter histórico de la moral implica que las normas, valores y costumbres no son absolutos ni tampoco inmutables, sino que evolucionan junto con la sociedad. Surge con la necesidad de regular la convivencia comunitaria, cambiando desde la solidaridad primitiva hacia normas basadas en la propiedad y el poder. Ujú. La moral reviste un carácter histórico. Se inicia cuando el hombre forma sociedades, abandona su naturaleza puramente animal y comienza a sentirse miembro de una comunidad, y a partir de entonces crea reglas y normas de comportamiento que le permiten regular sus relaciones con los demás. Ujú. La moral primitiva. Bueno. Cuando hablamos de la moral primitiva, vamos a ver qué es. Es la moral que comienza a desarrollarse en la aurora de la sociedad humana. En esta moral impera un colectivismo que borra todo individualismo. Las diversas actividades son realizadas en común por los integrantes de la tribu: recolección de frutos, pesca, construcción de viviendas, etcétera. Ujú. La moral primitiva es consuetudinaria, es decir, se mantiene por la fuerza de la costumbre. Una de las bases de la moral primitiva es la ayuda mutua, la obligación recíproca de ayudarse, el espíritu de solidaridad, defenderse y vengar las ofensas.
La virtud fundamental es el valor del individuo, puesto en práctica en la defensa y preservación de la tribu. El vicio es lo contrario, la cobardía o indiferencia a los intereses de la tribu, ¿sale? La moral en la antigüedad clásica. Bueno, la moral en la antigüedad es la que se desarrolla en la cultura grecorromana a partir del siglo V antes de Cristo hasta los inicios del cristianismo. Se caracteriza por el surgimiento de la esclavitud y la propiedad privada. Los esclavos son considerados como simples instrumentos al servicio de los hombres libres. Al igual que los esclavos, la mujer es menospreciada por considerársele inferior. Ujú. Y esto pues no es algo nuevo para nosotros. La moral imperante es la desarrollada por los hombres libres, cuyas virtudes tienden a exaltar el espíritu cívico, fidelidad al Estado, heroísmo y valor en la guerra, fiel observancia de las leyes, etcétera. Ujú. Esta moral propia de la sociedad esclavista encuentra su justificación en las teorías de los filósofos clásicos. Aristóteles, el más grande pensador del mundo antiguo, se niega a admitir que el esclavo sea hombre y la mujer libre, un miembro de la sociedad con igualdad de derechos. Ujú. La moral en la sociedad feudal, durante la Edad Media surge una nueva moral cual el régimen feudal se basa en la gran propiedad de la tierra. En lugar del esclavo se encuentra el siervo, que es propiedad del terrateniente, pero se le considera un ser humano y se le da cierta protección. Ujú. La moral que domina es la propagada por la aristocracia, cuyas virtudes se cifran en el culto al honor, el valor y el arte de la guerra, la nobleza de la sangre, el desprecio al trabajo manual. Ujú. El código moral de los caballeros tiene exigencias como las siguientes. Primero, todo caballero debe tener actitud y lealtad conjuntamente. Debe proteger a los pobres para que los ricos no los opriman y sostener a los débiles para que los fuertes no los humillen. Debe alejarse de cualquier lugar donde habite la traición o la injusticia. Cuando las damas o doncellas necesiten de él, deben ayudarlas con su poder. Si quiere ganar alabanzas y premios, pues hay que honrar a las mujeres y soportar la pesada carga de defender su derecho. ¿Sí? Otra característica esencial de esta moral feudal es la subordinación a la religión. Y la religión es la suprema legisladora de la moral, religión que aconseja la resignación ante las miserias y ante las injusticias, ¿no? Estos dos puntos que menciono, pues son importantes en este código de caballeros, evidentemente dentro del marco de la sociedad feudal. Ujú. Ahora, carácter histórico de la moral. Bueno, la moral en la sociedad moderna, con los ideales de libertad, tolerancia y progreso, la época moderna instaura una nueva idea del hombre y la moral. Se llega a superar la esclavitud y la servidumbre. Las relaciones humanas giran en torno al afán de riqueza. El espíritu capitalista comienza a advertirse a fines del siglo XV. El objeto principal de la acción humana es la búsqueda de la riqueza y esto repercute en la moral. Lentamente, pero de modo irresistible, la ciencia reemplaza a la religión y se convierte en factor principal de la nueva mentalidad humana. La doctrina del progreso mediante la razón desaloja la idea de una edad pretérita con su noción de pecado original, ¿no? Evidentemente, teniendo en cuenta esto que les he mencionado, que la moral, pues bueno, está regida aquí en este sentido por la religión. Ujú. ¿Cuáles son estos rasgos clave? La primera que es cambiante. Ujú. La moral surge cuando el ser humano deja atrás su naturaleza
puramente instintiva y empieza a formar parte de una colectividad. Por ejemplo, en la comunidad primitiva, la moral se centraba en la supervivencia del grupo y en la sociedad esclavista era moral poseer personas, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa? Responde a estructuras sociales, ¿sí? ¿A qué se refiere? Cada modo de producción, es decir, esclavismo, feudalismo, capitalismo, genera sus propios códigos. La moral feudal priorizaba el honor y la lealtad al señor, mientras que la moderna suele priorizar la libertad individual y la propiedad privada. El progreso moral. Aunque es relativo a su tiempo, existe un debate sobre el progreso. Se considera que hay avance cuando los códigos morales amplían la esfera de libertad, reducen el sufrimiento o incluyen a más grupos humanos, como la abolición de la esclavitud o el voto femenino. ¿Sí? Estos son los rasgos clave. Vamos a la etimología de la moral. La palabra moral proviene del latín moralis, que significa relativo a las costumbres. A su vez, deriva de mos, moris, término que se traduce como costumbre, modo, uso o hábito. Originalmente, el concepto se refiere a las normas de conducta o reglas de vida que guían las acciones individuales y también las colectivas. ¿Sí? El origen latino se deriva directamente de moralis, relativo a las costumbres, y mos, que significa costumbre. Conexión con la ética. Bueno, Cicerón acuñó moralis como la traducción latina del griego ethos, que significa carácter o costumbre. Así, la moral latina es el equivalente a la ética griega. ¿Cuál es el significado? Históricamente se refiere a los hábitos normalizados de una sociedad o las maneras de vivir. La evolución, aunque hoy se distinguen originalmente tanto ética como moral, apuntan al estudio y práctica de las costumbres y la conducta humana. Entonces ya todo va agarrando más sentido referente a lo que hemos revisado y el por qué entonces se encuentra dentro del ámbito de la psicología, ¿sí? Diferencia etimológica con ética. Mientras que moral viene del latín mos, que significa costumbre, la ética proviene del griego ethos, que es un carácter o modo de ser. Aunque sus raíces o en sus raíces ambos términos se refieren a las costumbres, la moral suele asociarse más a las normas impuestas externamente y la ética a la reflexión interna o teórica sobre dichas normas. Ajá, como lo hemos mencionado anteriormente, es el deber ser a lo que nos estamos refiriendo con la ética. Ujú. Teoría y práctica histórica de la moral. La teoría y práctica histórica de la moral examina cómo las normas de conducta, es decir, la práctica y sus justificaciones filosóficas, es la teoría, evolucionan con las sociedades. Ujú. La moral es histórica, cambiando desde la antigüedad hasta la modernidad, variando entre culturas y épocas como la feudal y la burguesa, que ya estuvimos, ya estuve mencionando hace unos momentos, y reflejando la organización social. Las teorías de la moral estudian cómo los individuos desarrollan el sentido del bien y del mal, basándose en la evolución cognitiva, la interacción social y la estructura del razonamiento ético. Ujú. Destacan la teoría de etapas de Lawrence Kohlberg, que abarca niveles preconvencionales, convencionales y postconvencionales, enfocadas en la justicia, y la teoría de los fundamentos morales, que enfatiza procesos afectivos.
Ujú. Principales enfoques de la teoría de la moral. Bueno, tenemos la teoría del desarrollo moral de Kohlberg, que es el que les mencioné hace un momento, que propone 6 etapas secuenciales divididas en 3 niveles. El nivel uno, que es el nivel preconvencional, que se da entre los 4 y 11 años. La moralidad se centra en el interés propio, obedeciendo reglas para evitar castigos o conseguir recompensas. El nivel 2, que es considerado el convencional, que este es para adolescentes y adultos. La moral se basa en las relaciones interpersonales, la integración social y el cumplimiento de normas para mantener el orden social. Ujú. Aquí vemos la diferencia clara. En la primera etapa es solo para evitar castigos o recibir alguna clase de recompensa, y en la convencional, que habla de adolescentes y adultos, ya no es solo para recibir esta o evitar un castigo, ¿no? Sino para poder sostener un orden, sostener una convivencia sana, como lo menciona, ¿no? De acuerdo a la etapa de vida en la que nos encontramos. Luego viene el nivel 3, que es el postconvencional, que es para algunos adultos. El razonamiento moral se basa en principios éticos universales, justicia y derechos humanos, superando las leyes impuestas, en este caso, pues si es necesario. Ujú. Ahora, el enfoque de Jean Piaget, ¿sí? ¿Qué tiene que ver Jean Piaget en esta parte? Bien. Se enfoca, bueno, este Piaget en la teoría cognitivo-evolutiva, se enfoca en el respeto a las reglas y el desarrollo de la justicia en los niños, ligando el desarrollo moral al cognitivo, es decir, el paso del egocentrismo a la capacidad crítica. Luego viene la teoría de los fundamentos morales de Jonathan Haidt, que sugiere que la moral surge de procesos automáticos y afectivos, uniendo grupos sociales y yendo más allá de la simple justicia. Luego viene también la teoría social cognitiva de Albert Bandura. Creo que la primera, que hablando de Piaget y de Bandura, ya la hemos mencionado en otros momentos, pero bueno, ahorita enfocada a esta parte moral, estamos comprendiendo a qué se refiere en el sentido de la búsqueda quizá de castigos y recompensas. En este caso, Bandura explica la conducta moral como una interacción entre factores personales, ambientales y el modelado social, ¿sí? Estos conceptos clave de la moral son el juicio moral, lo que se conoce como role taking, y moralidad versus derecho. El juicio moral se refiere al proceso cognitivo que permite reflexionar sobre valores y jerarquizarlos. El role taking es la habilidad de asumir la perspectiva del otro, esencial para el desarrollo moral, según Dialnet Kohlberg. Ujú. Podríamos interpretarlo algo así como la empatía. Ujú. Moralidad versus derecho. El iusnaturalismo, ajá, plantea principios morales universales e inmutables. Ujú. La moralidad se refiere a las creencias y prácticas morales de una cultura, religión o comunidad, o un código o sistema de reglas, principios o valores morales. Los fundamentos conceptuales y la coherencia racional de tales normas constituyen el objeto de estudio de la ética, también conocida como filosofía moral. Ujú. Ámbito individual y sociedad de la moral. La moral opera, en 2 dimensiones complementarias. El ámbito individual,
que es la conciencia propia, valores personales y responsabilidad autodirigida, y el ámbito social, que son las normas, costumbres y convivencia colectiva. Ajá, entonces son dimensiones complementarias, ¿vale? Mientras la moral personal regula la conducta propia, la social estructura las interacciones, solidaridad y normas entre individuos en la sociedad, ¿sí? Ahora, el ámbito individual es la dimensión interna. Se refiere a la capacidad de cada persona para decidir qué es lo bueno o lo malo basándose en su propia conciencia, ¿sí? Hablamos entonces de conciencia, autonomía y responsabilidad. En la conciencia nos referimos a que es el juez interno que evalúa nuestras acciones. Ajá. Algunos lo asocian mucho con este personaje Pepe Grillo, ¿no? Que está ahí solamente evaluando, ¿no? Las acciones. La autonomía, la libertad de elegir según ciertos valores por convicción propia, no por obligación. La responsabilidad, asumir las consecuencias de los actos realizados de forma libre, que es parte de lo que ya les había mencionado y que les decía que nos va a llevar entonces a lograr el objetivo de vivir de una manera lo más equilibradamente posible. Ujú. En el ámbito social, es la dimensión externa. Se refiere a las normas, costumbres y valores que una comunidad comparte para garantizar la convivencia. Las normas sociales, reglas no escritas que nos dicen cómo comportarnos en público. Ejemplo, el respeto a los mayores. Ajá. Esto es importante, que son reglas no escritas, ¿sí? Es decir, no hay un código como en la parte legal o el derecho del código civil, código penal, etc., etc. No, aquí no. Aquí no son normas escritas, pero sí es algo que se conoce. Ujú. Las instituciones, la familia, la escuela y el Estado transmiten valores de generación en generación. Dicho de otro modo, hablamos de los sistemas, un sistema escolar, sistema familiar, etcétera. Ujú. La presión social, la aprobación o el rechazo del grupo que influye en cómo actuamos para ser aceptados. ¿Sí? Diferenciación de la moral y la moralidad. Ok. La ética y la moral son dos caras de la misma moneda. Su diferencia radica en que la moral es la actuación de lo bueno y lo malo en la vida cotidiana, y la ética es la reflexión filosófica sobre ese comportamiento. Ya lo hemos revisado en esta clase varias ocasiones, la diferencia entre ética y moral. Ujú. Otra vez, la moral es la actuación de lo bueno y lo malo, lo que yo voy a hacer, y la ética es la reflexión del deber ser. Ujú. Por eso, a la moral se le conoce como moral vivida y a la ética como moral filosófica, es decir, es el saber teórico práctico de la moral. Y entonces la moralidad no es más que el término moral utilizado como sustantivo, y es el modelo de conducta establecido en una sociedad concreta. Ujú. La moralidad es la calidad de los actos humanos, en cuya virtud los designamos como buenos o malos, como acertados o erróneos. Se trata de un término común relativo a la bondad o a la maldad de un acto humano, sin especificar a cuál de los dos se refiere. Ujú. Si preguntamos, ¿es el asesinato malo? ¿Es la sinceridad buena? Estamos preguntando por la moralidad objetiva. Pero si preguntamos, ¿se dio este individuo perfectamente cuenta de lo que hacía al matar a aquel hombre? ¿Se proponía aquel individuo decir la verdad cuando soltó aquella observación? Entonces, estamos preguntando por la moralidad subjetiva, ¿sí? La forma de preguntar hace la diferencia entre el que sea objetivo o subjetivo, ¿sale?
Ahora, la conciencia. La conciencia es una realidad de experiencia. Todos los hombres juzgan al actuar si lo que hacen está bien o está mal. Este conocimiento intelectual de nuestros propios actos es la conciencia. Es innegable que la inteligencia humana tiene un conocimiento de lo que con toda propiedad puede llamarse los primeros principios del actuar. Hay que hacer el bien y evitar el mal. No podemos hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Y esto pues es una frase ya muy común, muy popular. No hagas lo que no quieres que te hagan. A eso se refiere la parte de la conciencia. Ujú. La moralidad es la calidad de los actos humanos en cuya virtud los designamos como buenos o malos, como acertados o erróneos. Ujú. Se trata de un término común relativo a la bondad o a la maldad de un acto humano, sin especificar. Creo que me regresé, ¿verdad? Sí, me regresé. Disculpen. Bien, para continuar entonces, ¿qué es la moral? La conciencia moral se refiere en la parte moral. Impulso humano que exige que se cumpla el deber por el sentimiento del deber. Ujú. Disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. Conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Moral es una palabra de origen latino que proviene del término moris, que significa costumbre. Se trata de un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social que funciona como una guía para obrar. Es decir, la moral orienta acerca de qué acciones son correctas, buenas y malas, y entonces en ese sentido, pues las malas serían las incorrectas. Ujú. La conciencia moral presente en lo íntimo de la persona es un juicio de la razón que en el momento oportuno impulsa al hombre a hacer el bien y a evitar el mal. Gracias a ella, la persona humana, aunque parezca pleonasmo, percibe la cualidad moral de un acto a realizar y o ya realizado, permitiéndole asumir la responsabilidad del mismo. Ujú. A eso nos referimos con la diferencia entre moral y moralidad. O sea, la moralidad es solo el término de decir si los juicios son buenos o malos. Ujú. Ética profesional. La ética profesional hace referencia al conjunto de normas y valores que hacen y mejoran al desarrollo de las actividades profesionales. Es la encargada de determinar las pautas éticas del desarrollo laboral mediante valores universales que poseen los seres humanos. Aunque ésta se centre en estos valores, se especifica más en el uso de ellos dentro de un entorno plenamente laboral. Es fundamental en cualquier persona que desee trabajar, ya que esta implica la práctica de valores como la responsabilidad, puntualidad, estudio, constancia, carácter, concentración, formación, discreción, entre otros. Suelen aparecer conflictos cuando existen discrepancias entre la ética profesional y la ética personal. En estos casos, las personas deben tomar medidas como la objeción de conciencia si se cree que no se está actuando de manera correcta o correctamente. Ujú. Ahora, la moral ética y la profesión. Ética profesional de un psicólogo. Ujú. Como profesionales, contamos con nuestros propios códigos éticos ante el manejo del trabajo. Algunos aspectos propios del trabajo son la confidencialidad, responsabilidad y honestidad entre ambas partes, es decir, profesional, paciente. Ujú. Ahora, la moral profesional.
Bien, la conducta moral, todo oficio o profesión exige de sus miembros una conducta moral, que es algo distinto e independiente a la capacidad o el desempeño técnico y eficiente de una profesión. Pues aparte del ejercicio profesional y eficiente como la conducta moral, obliga al profesional a realizar las cosas de un modo que se respete y cumpla con las normas morales establecidas, las cuales se relacionan fundamentalmente con la consideración y respeto debido a los demás. Se caracteriza por un gran sentimiento de honor y de clase y solidaridad, manifestando en la asociación profesionales establecida para asegurar la centralización del servicio, así como por los códigos de la moral que describe la personalidad de la profesión frente a la colectividad a la cual sirve. El buen éxito en el ejercicio de cualquier profesión consistirá en practicar la ética, es decir, actuar siempre con rectitud de conducta, con la dignidad personal, con decoro y pulcritud mental para responder a todas las normas dentro de tal o cual profesión. ¿Sí? Ahora, filosóficos surgen sobre la base de los valores generalmente aceptados, que son justicia, solidaridad, verdad, bondad, dignidad, etcétera. ¿Sí? En este sentido, pueden exponerse los siguientes principios filosóficos inherentes a esta profesión. ¿Cuál? Inciso A, confianza en los valores esenciales del individuo. Inciso B, respeto a los derechos individuales. Inciso C, comprensión amplia de la sociedad y de sus potenciales. Inciso D, concepción positiva de la unidad y el progreso sociales. Inciso E, reconocimientos de deberes, responsabilidad hacia la comunidad. Ujú. Incluso, pues bueno, aquí tenemos este esquemita que nos puede ayudar a entender mejor relación ética-moral, ¿no? Ética y comportamiento moral nos va a llevar junto a una conducta. Ujú. Por lo tanto, el profesional ético debe interesarse en mejorar la calidad de vida, tanto para sí como para los demás. Debe tener presente los valores en el ejercicio de su profesión, ya que este no es el fin de la vida humana, sino un medio de proyectarse en ella y vivir con dignidad y felicidad. Una de las principales responsabilidades de todo profesional es la de tomar decisiones. Algunas serán trascendentales para el futuro de sus organizaciones, sus accionistas y sus trabajadores. Sin embargo, las más difíciles son aquellas con contenido moral, ético, aquellas donde hay que decidir entre el bien y el mal, decisiones que afectan directamente a las personas en su dignidad, honestidad y demás virtudes humanas. ¿Sí? Esto es la moral dentro de esta ética profesional. Sí, es decir, a nosotros en nuestra área se nos pueden presentar muchas situaciones en las que hay que tomar precisamente este tipo de decisiones, ¿no? Por esas razones que existe justo este código ético del psicólogo, que ya en algún momento pues ustedes se han dado también a la tarea de revisar. Ujú. Ahora, la obligación moral, ¿a qué se refiere? Una obligación es algo que es impuesto o cuyo desarrollo o concreción resulta obligatorio. Ujú. El término proviene del vocablo latino obligatio. La idea de moral, en tanto, se vincula a aquello que se considera adecuado, apropiado o bueno. Una persona actúa como cree que es correcto según sus normas morales. El conjunto de estas reglas determinan entonces su ética, ¿sí? Considerando la parte obligatoria. Ujú. La obligación moral, ¿qué es? Bueno, una obligación moral
de este modo surge cuando un individuo siente que debe, ajá, como está ahí entre comillas, debe realizar una determinada acción porque es lo que corresponde, ujú. O dicho de otro modo, lo que está bien, lo que es correcto, ¿sí? Si bien existen condicionamientos y presiones externas, esta obligación nace del interior del propio sujeto. Ujú. Características de una obligación moral. Las obligaciones morales se rigen como reglas de comportamiento. El ser humano se relaciona con los demás de acuerdo a sus valores, se conduce de una manera y espera en contrapartida que los demás se conduzcan del mismo modo. Ujú. En cierta forma, las obligaciones morales rigen todas las acciones y determinan las relaciones sociales. Desenvolverse con honestidad, por ejemplo, suele considerarse como una obligación moral. Ujú. Muchas veces las obligaciones morales forman parte del sentido común. No es necesario que la persona reflexione al respecto ni que analice cómo actuar, ya que actuar correctamente se toma como lo natural o lo normal. Ujú. ¿Cómo se establecen estas normas? Bueno, es importante indicar que las obligaciones morales se establecen de distinto modo. A nivel general, suele decirse que el individuo recurre a su inteligencia para aplicar un valor, sin dejarse llevar por la voluntad o el impulso. La creación o la aceptación de valor, a su vez, puede producirse de distintas formas debido a que la sociedad, es decir, el Estado, las instituciones, vecinos, organizaciones, etcétera, ejercen influencia. Ujú. No se puede obviar que las obligaciones morales se ajustan a la comunidad. Si bien orientan la conducta individual, tienen que ver con lo colectivo. Una acción puede aparecer como una obligación moral dentro de un grupo social, pero no tener esa condición en otro conjunto, ¿sí? Obligaciones morales y la ley. Es habitual que las obligaciones morales coincidan con las obligaciones fijadas por las leyes. Si alguien se cruza con una mujer herida en medio de una zona desértica, brindarle asistencia es una obligación moral, pero también un deber legal para no cometer el delito de abandono de persona. Ujú. En otros casos, en cambio, las obligaciones morales no coinciden con la legislación. Mentir en muchos ámbitos es una falta desde el punto de vista moral, pero no constituye una violación del derecho, ¿sí? Por eso es que hablamos que a veces las leyes son medio extrañas, ¿no? Pero bueno, es una de las contrapartes que vemos. Supongamos que en un movimiento ciudadano o que un movimiento ciudadano promueve que la población deje de pagar impuestos. Estos activistas justifican la campaña afirmando que los gobernantes se roban el dinero de la recaudación fiscal, enriqueciéndose y no haciendo obras públicas. En este contexto, muestran documentación que sirve como prueba de esos ilícitos. Sin embargo, de acuerdo a las leyes vigentes, el pago de impuestos no es optativo ni queda a criterio de cada uno. Por eso, mientras que los miembros de este movimiento sostienen que es una obligación moral no pagar para no contribuir al enriquecimiento ilícito de los funcionarios, la legislación no contempla esa posibilidad. Eso es un ejemplo de lo que mencionamos acá, ¿no? De la violación del derecho que no se constituye. ¿Sale? Y pues, pues bueno, eh, hasta lo que llevamos ahorita revisado, tenemos entendido cuál es el antecedente, de dónde viene la ética, de dónde viene la moral, ajá, todas estas teorías importantes, ¿sí? Y pues evidentemente estamos entrando ya más también en materia de la relación que tiene con la psicología o más que nada con nuestra práctica, ¿sí? Creo que tiene que ver más con la práctica eh, en la psicología,
¿sí? Que pues evidentemente nos va a llevar a la resolución de conflictos en el ámbito profesional. Lo que sí debo hacer, lo que no debo hacer, qué puedo, qué no puedo, ¿sí? Y es importante entonces ir entendiendo qué significa en primera instancia una ética, la moral, cuáles son estas obligaciones morales para poder entonces tomar ciertas decisiones que nos lleve a evidentemente un buen ejercicio de nuestra práctica, ¿sí? Y bueno, entonces por hoy lo voy a dejar aquí y en la siguiente clase continuamos con la información referente al tema, ¿correcto? Muchas gracias.